Perdón, me disculpa. Ya, entonces, bueno, aquí estaba el resumen que explicaba recién, antes de empezar a grabar, de lo que iba a ser la clase, o sea, perdón, el ramo, como de modelamiento al principio, geometría, optimización lineal, no lineal y programación más o menos con tareas. Nosotros nos vamos a enfocar en este auxiliar en el modelamiento. Entonces vamos a describir la realidad con variables, sus relaciones o con restricciones, como en EDO, y vamos a ver todo lineal, una receta clásica, que va a ser como, en principio, definir las variables del problema. Por ejemplo, si quiero ver cuál es el óptimo de galletas que tengo que llevar a una fiesta, quizás, definir como una variable que dice la cantidad de variables. Y son naturales, que va a ser, por mi ejemplo, los naturales. Cada galleta no puede ser negativa, no puede ser, o sea, sí puede ser media galleta, pero es raro llevar media galleta. Nuestras variables las vamos a llamar variables de decisión, porque va a ser como la decisión sobre la que tenemos poder al final, como que queremos optimizar para nosotros elegir esa decisión con esa cantidad de variables, ese valor de las variables. ¿Qué? ¿Sí? Disculpa. Ya, no era nada parecido. Ya, además, identificar los parámetros dados, que van a ser como las constantes que nos van a estar restringiendo. Por ejemplo, en mi ejemplo de las galletas, si voy a llevar galletas, no puedo llevar infinitas galletas, como que tengo una capacidad en alguna mochila, en algún bolsillo, de llevar galletas. Como que no es que soy libre de llevar absolutamente todo, entonces voy a tener parámetros, que va a ser, en este ejemplo, como volumen de mi bolsillo o cantidad de galletas que puedo llevar. Paso 1, porque sea el 0, que yo le llamo 0 porque es como para entender el problema más que nada. El paso 1 va a ser ya identificar las restricciones y las relaciones que hay entre las variables. Las restricciones van a ser lo mismo que dije, que el bolsillo, por ejemplo, no puede llevar todo. Va a ser como que también si una variable toma un valor, quizás otra variable no puede tomar ese valor, como que es uno a la otra, entonces van a tener una relación entre ellas dos, sí o sí. El paso 2 ya va a ser definir el objetivo, como a lo que queremos llegar. Por ejemplo, el objetivo de cuántas galletas quiero llevar va a ser como quizás minimizar lo que me cuesta cada galleta, maximizar las galletas que quiero llevar, quizás, como la fiesta. ¿Qué significa que todo sea lineal en principio? Como tanto el objetivo como las restricciones. Va a ser como que todos son al final funciones de carácter lineal. Va a ser como, por ejemplo, perdón, por ejemplo, constantes, alfa, beta, gamma, etcétera, en los reales, o donde sea, una constante por cada variable que hay. Por ejemplo, hay una variable que es como cuántas galletas voy a llevar, x2 puede ser cuánta bebida voy a llevar, etcétera. Y todo lineal, o sea, no puedo tener funciones de estas variables ni en el objetivo ni en las restricciones. Como no puedo tener exponencial de las galletas que voy a llevar, no puedo tener logaritmo, etcétera. Solo va a ser lineal. Tampoco puedo tener multiplicaciones entre variables, que van a ser únicas. Una constante por una variable, más o menos, o alguna constante por otra variable, etc. Dígame si voy muy rápido, muy lento. Me avisa no. Entonces va a ser el x1 hasta x en las variables de decisión, y las restricciones es lo mismo. Pero en las restricciones vamos a tener solo tres tipos de relaciones, como dos de tipo de inecuación para un lado para el otro, o de ecuaciones. Y generalmente vamos a anotar el sistema de inecuaciones o de ecuaciones como con todas las variables a un lado. No quiere decir que esto es como lo correcto, sino que es como el estándar en que vamos a ver más adelante, como que las propiedades teóricas de todo lo que vamos a ver generalmente va a ser con matrices. Entonces, como en álgebra lineal, donde veíamos como el sistema de ecuaciones con matrices, aquí también. Entonces se trata de dejar como todas las variables a un lado y las constantes al otro, como en el ejemplo que doy acá. Tanto ecuaciones como inecuaciones. ¿Y tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Eh, ¿Me pueden igual decir como con el ticket, con la X? Si es que sí, si no. Sí. Gracias. Gracias, Carla. Pasemos entonces al primer problema. Aquí, ¿qué dice? ¿Tienen el enunciado que subimos a un curso? Supongo. Pero aquí lo puse que no se ve tan bien, pero lo puse igual. Como el problema de los dulces. Nos encontramos mucho dinero en la calle y nuestro gusto por los dulces nos hace querer invertirlos en ellos. Invertir el dinero, como que eso debería ser singular. Ya, sabemos que si compramos dulces, nuestro bolsillo solo podría aguantar 10 gramos.
O sea, ahí ya identificamos como algo, ¿sí? Tenemos que nuestro bolsillo solo podría aguantar 10 gramos. Eso suena como a restricción, como que no podemos llevar más de 10 gramos. Además de esto, sabemos que la única tienda de dulces disponible en la galaxia que acepta pesos chilenos y vende por gramos cuenta con solo dos tipos de caramelo, fruyelé y masticable. Tenemos dos tipos de caramelo, eso es como un dato. Esto me puede como decir más o menos que voy a tener una variable para fruyelés y una variable para masticable. Como que uno al tiro piensa si hay clases o tipos, lo voy a separar variables por cada uno de los tipos, generalmente. Los precios de cada uno de estos dulces en la tienda son 20 pesos por cada gramo de fruyelé, ya tenemos aquí un dato, y 10 pesos por cada gramo de masticable, tenemos otro dato. Por otro lado, la felicidad evaluada en pesos que me otorga cada gramo de fruyelé, en pesos para poder ser comparable como con el costo, que me otorga cada fruyelé es de 22 pesos por fruyelé, y cada gramo de masticable es de 15 pesos. Entonces ya tenemos dos datos más. Y finalmente, al llegar a una tienda, nos damos cuenta de que solo quedan 7 gramos de masticable, por lo que no podríamos comprar 10 gramos de este tipo. Entonces ahí claramente es otra restricción. No puedo comprar más allá de 7 gramos. Entonces quedan 7 gramos de masticable. Sería otra restricción más. Y nos piden modelar problema de programación lineal, PPL, que así es como le llamamos como a todo esto de modelar con un objetivo lineal y todo este sistema de inecuaciones o ecuaciones lineales. Es simplemente eso, como que todo va a ser lineal. Que nos permita maximizar el beneficio de la cantidad de dulces comprados. Entonces ya, como que si nos dicen, a veces nosotros tenemos que inferir un poco, si nos dice ya explícitamente maximizar el beneficio de la cantidad de dulces comprados, ya claramente ese es el objetivo y es lo que vamos a tener como nuestra función objetivo. ¿A alguien se le ocurre como qué variables podríamos tener? Como que ya los datos los destaqué, entonces sería anotar lo mismo un poco. ¿A nadie se le ocurre una variable como para modelar un poco el problema? Como cuál sería la decisión que quiero tomar. F y M. ¿Y qué significaría F y M, Cristóbal? Fruyelé y masticable. Claro. Muy bien. Como que tendría, ya como vamos a llamarlo igual que como dijo Cristóbal, vamos a tener una variable que va a ser la F, que va a ser como el número de fruyelés. Número de fruyelés como a comprar. ¿Y cuál sería la otra decisión? La M de los masticables. El número de masticables que puedo comprar. Ya. ¿Y qué restricciones teníamos? Que solo quedan 7 gramos de masticables. Claro. Entonces no puedo llevar más de 7 masticables. ¿Y cómo anotaría eso? M menor o igual a 7. Claro. M menor o igual a 7. Perfecto. ¿Y qué otra restricción teníamos? Que solo puedes comprar 2 gramos en total. Oh, espera. También. Sí, eso. Y lo que dijo Daniel recién, que cuál sería la naturaleza, nos faltó. Eso es muy importante. A mí se me olvida de repente. Pero en el curso nos van a molestar mucho con dónde viven estas variables. ¿Y dónde vive F y M? Como, ¿qué valores pueden Los tomar? enteros positivos. Claro. O en los naturales. ¿Y la otra restricción que me dijeron, cómo, me la pueden decir como inecuación? ¿O como ecuación? ¿Nadie? F más M menor o igual a 10. Claro. F. Ay, igual era gramos de fruyelé. Gramos. F más M menor o igual a 10. Perfecto. Era bastante simple como esa parte. Así que estamos perfectos. Pensé que podía ser un poco confuso. ¿Y el objetivo cuál sería? Como, ¿alguien se le ocurre un poco? Como que podríamos tener una idea. No me tienen que dar explícitamente. Si quiero maximizar como el beneficio. Tener ¿No? la mayor cantidad de felicidad. Claro, tener la mayor cantidad de felicidad.
y además tenemos un costo. O sea, tengo un costo que va a ser comparable con la felicidad. Entonces, por un lado, si compro un dulce, voy a ganar felicidad, pero también voy a perder plata. Entonces, al final, ¿qué voy a querer maximizar? Como utilidad. Llamémoslo utilidad porque en industria es como que a todos se le llama utilidad. ¿Y cuál va a ser nuestra utilidad? Esto va a ser equivalente a maximizar ¿qué cosa? En función de la Felicidad variable. menos costo. Claro, felicidad menos el costo. ¿Y cómo sería eso con las variables? Voy a ponerlo en el enunciado ahí de nuevo. 22 menos 20, todo eso por F, más 15 menos 10, y todo eso por M. Claro, perfecto. Eso mismo. O sea, lo que nos dijo fue... ¿Quién fue? Perdón. Javier. Javier, gracias. Lo que dijo Javier fue al tiro cómo sacar la utilidad de cada uno de los dulces. Como que dijo la felicidad que me da el Fruyele, que va a ser el 22 menos 20, o sea, perdón, 22, menos el costo que tiene el Fruyele, que es 20, por la cantidad de Fruyeles que voy a comprar, más la felicidad de los masticables, ¿era? Que es 15, y menos el costo al tiro de los masticables, que es 10. Eso era, ¿no? Y al final, ¿qué es esto? Que para dejarlo más simple, como maximizar 12F más 5M. Y ahí tenemos nuestra función objetivo. Y con eso terminaríamos. No tenemos que resolverlo en principio. Como que si me piden solo modelar, es solo llegar hasta ahí. Definir las variables, definir la naturaleza, restricciones y la función objetivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No hay ninguna duda? ¿No? Ya, buenísima. Vamos muy rápido entonces. Grafique, ahora me piden que grafique el problema y encuentre el óptimo por inspección. Bueno, yo lo grafiqué un poco ya antes porque si no me iba a tomar mucho tiempo, es que pensé que íbamos a ir más lento. Pero no dije como cuál restricción correspondía a qué cosa. Como alguien, si aquí tengo los dos ejes, como yo le había llamado XF y XM, pero es el XF es F en nuestro caso y XM es el M. ¿Alguien se le ocurre como a cuál corresponde cada línea? Esa como línea roja y esa línea verde. ¿A qué podría corresponder? La línea verde es la restricción del masticable y la línea roja es la, como, no sé si los dos juntos. Como... Claro, la restricción de los dos juntos, justamente. Esa de acá, ahí para que los veamos. Que son el F más M menor o igual a 10. Que al final, ¿cómo se hace esto? O sea, como es una inecuación, va a ser un semiespacio, que es como una parte nomás del espacio, que es dividida por un hiperplano, y un hiperplano no es como nada más que en 2D una línea, o en 3D un plano, etc. Y las líneas estas de los hiperplanos son cuando se hace la igualdad, la ecuación, como en álgebra lineal. Entonces, la línea roja va a ser la que va a definir como cuando llega a la igualdad en la segunda restricción, la primera, segunda, y la línea verde va a ser cuando llegue la igualdad en la primera restricción, la de menor o igual a 7. Entonces, va a quedar definido como aquí en la verde, como era menor o igual a 7 el masticable, va a ser hacia abajo, y en el otro caso, quizás se complica al principio como ver, pero una forma fácil de ver como hacia dónde va el conjunto, como si va hacia a un lado de la línea o al otro, vas como viendo si incluye al 0 o no. Como que si el 0 es menor o igual a 10, sí. Por lo tanto, como que ya voy a tener aquí, esto va a corresponder al conjunto de la línea roja hacia un lado, por lo tanto va hacia ese. No sé si muy enredado como lo dije. ¿Se entiende? ¿O lo explico más detallado? ¿Lo puede explicar de nuevo, por fin? Sí, igual estuvo mala. Como vamos a tener inecuaciones, pero con una ecuación es mucho más simple, como que solo tirar la línea, es como prácticamente una función. Si hubiéramos tenido
m más f igual a 8 era simplemente como escribirlo como función, como m igual a 8 menos f. Entonces escribíamos esa función, esa línea, la escribíamos en nuestro eje típico, como en un gráfico normal. Entonces como una línea así. Pero en este caso una inecuación. No es solo una línea. ¿Cachai? Entonces se está cumpliendo no solo que en esta línea donde cumple que m más f es 8, sino que también puede ser, en nuestro caso era 7, pero filo, 7 era el menor o igual a 7. Entonces todos los valores que están aquí, que van a ser menos que 8, por ejemplo aquí voy a tener 1,1, va a ser 1 más 1, 2, menor o igual a 8. Entonces al final el conjunto no va a ser la línea, sino que va a ser todo lo que va menor o igual a 8. Se extiende por todo lo que queda del espacio, por toda esa parte de esa línea del espacio hacia un lado. No sé si hay que más claro. Sí, ahí sí. ¿Sí? Buena. Y también tenemos como una restricción más o menos implícita, que a veces la podemos anotar, pero la naturaleza ya la decía, que era... ¿Sí? ¿Alguien tenía una duda? ¿No? Ya. Que la otra era de que eran parte de los naturales. Como x, f y x, m son parte de los naturales, entonces también vamos a tener como otra restricción que va a ser desde el eje hacia arriba, de cada eje como hacia los positivos. Entonces al final la región va a quedar como esta de acá, que va a ser como todo eso es por donde nos podemos mover para cumplir las restricciones del problema. Como todas las restricciones, entonces todos los valores que van a formar parte de nuestras opciones, o sea, todas mis decisiones son bien dentro de este conjunto. Yo puedo decir algo no óptimo, que quizás sería llevar 0 o llevar un free LA y nada más. No sería probablemente el óptimo, pero es parte de mis decisiones, parte de la región factible, que es donde estamos trabajando. Que aquí me piden región factible. Región factible es justamente eso, como la región del espacio que se forma por las restricciones del problema. Entonces vamos a estar eligiendo solo dentro de este conjunto. ¿Se entiende eso? ¿Me queda claro? Sí, Sí. ya claro. Buena. Pero nos piden también encuentre el óptimo por inspección. Que en principio más adelante vamos a ver algoritmos y cosas para sacar el óptimo, pero ahora estamos en un problema mucho más simple, entonces podemos sacar el óptimo simplemente mirando el gráfico. Como, ¿dónde está el óptimo? Le puse. Como, más adelante vamos a ver que el óptimo de existir, si es que un punto, siempre va a estar en un vértice. No va a estar ni acá, ni acá. Pero voy a cambiar el lápiz mejor. No va a estar ni acá, ni acá, ni acá. Sino que si es un punto, generalmente siempre, va a estar en un vértice. Por lo tanto, nuestros candidatos como óptimos serían el 0, 0, el 10, 0 y el 0, 7 y el 3, 7, si no me equivoco. Entonces, vemos aquí como que lo que vamos a querer lo podemos ver tanto gráficamente como intuitivamente. Porque vamos a querer optimizar, como queremos maximizar el beneficio. Nuestro beneficio está dado por cosas positivas, como que vamos a tenemos una utilidad y un costo, pero al final el neto nos da positivo. Entonces siempre voy a querer llevar más fruiles porque voy a estar ganando más de lo que estoy perdiendo. Y también voy a querer llevar más masticables cada vez. ¿Por qué? Porque también da positivo. Mi felicidad es más que mi costo. Entonces siempre quiero llevar lo máximo posible de ambos, pero en este caso el masticable da una ganancia aún mayor. Entonces, por lógica, se puede sacar como que yo voy a querer llevar la mayor cantidad de masticables posible, y si no puedo llevar suficientes masticables para seguir dándole, voy a empezar a llevar free LF, porque también me da beneficio. Entonces, voy a querer siempre estar como subiendo en ambos ejes, y me va a quedar que voy a querer siempre subir en la diagonal. ¿Se entiende eso? ¿Esa es la idea? ¿Alguna duda? Para no sentirme tan solo. Se entiende. Buena, gracias. Entonces queremos que ambos crezcan y vamos a encontrar fácilmente que el óptimo es este. Porque para allá solo crece una, pero estamos restringidos también para acá. No podemos subir más de 7, que era el que más nos daba beneficio.
Entonces vamos a llevar 7 de los masticables, porque es lo máximo que voy a llevar y el que más me da beneficio, y voy a rellenar hasta los 10, que son el límite de gramos de dulce que voy a llevar, lo voy a rellenar con frijoles. Entonces el óptimo va a ser, acá, va a ser 3 frijoles y 7 masticables. ¿Masticable era? Sí, el que daba más beneficio. Y encontramos el óptimo. Bien, no siempre nos van a pedir encontrar el óptimo por inspección, porque igual es complicado a veces con más restricciones y con más variables. Con 3 variables, hasta 3 variables podemos graficar y encontrar como gráficamente, pero de 4 para adelante como que ya no hay mucho sentido. Como que habría que ideársela muy brígido para encontrar el óptimo gráficamente, como por parte. ¿Se entendió el problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Yo tengo una duda. Es que Dime. aquí estamos buscando el óptimo, pero con respecto a los gramos de Fruyelé masticables, Claro. con las restricciones. Pero ¿en dónde pongo el costo o la felicidad que nos dicen? Eso lo pusimos en la parte anterior, cuando vimos la función objetivo. Aquí, Ajá. Javier, creo que fue, dijo al tiro, como él lo dijo de una, quizás lo hubiéramos separado de a poco. Podríamos hacer una No, tabla, eso sí lo ¿ya? caché. Pero Como me que- refiero como problema, como para encontrar el óptimo. ¿No se toma en cuenta la felicidad del...? Sí se toma, porque voy a estar restando, voy a sacar como utilidad neta. Mi utilidad neta es justamente toda la felicidad que me consigo con ese gramo de dulce, menos todo el costo, que en este caso era 22 menos 20 y 15 menos 10. Entonces todo el rato estoy maximizando mi felicidad, técnicamente. Como que el costo me resta felicidad, pero aún así tengo felicidad positiva comprando dulce. No sé si se Ah, ya, entiende. ya, sí, caché. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Ya? Buenísima. Y con eso terminamos este problema. ¿No tienen más preguntas? No sé si quieren hacer una pausa antes de hacer el otro, o vamos perfecto, no sé. ¿Ustedes me dicen? Yo tenía una pregunta, pero es más que nada una confusión. Dime. ¿Las variables eran con respecto a la cantidad de dulces o con respecto a la cantidad de gramos de cada dulce? Cantidad de gramos. Sí, de gramos. Ya. Sí, tenía razón. Tenía razón. Entonces, yo no sabía si estábamos traficando, o sea, trabajando en cualquiera de las dos cosas. Sí, como estamos con gramos son los reales positivos. Tiene Eso. toda la razón, compañero. Ahí me pifié. No son cantidad de dulces, sino son cantidad de gramos. Era como para hacerlo. Al principio eran cantidad de dulces, lo había hecho enunciado como con cantidad de dulces, por eso me confundí. Pero para hacer el gráfico más simple fue por gramos. ¿A nadie más le causó confusión eso? ¿No? Seguimos con la P2, le damos una pausa. ¿Seguimos? Yo creo que sigamos. Démosle. Ya. Sí, sigamos. Bueno, están motivados. Aquí está un problema de la mochila que creo que uno de los profes nuevos, no sé si lo introdujo o vio ya más allá de la sección 2. Justamente está, que somos de las dos secciones. Porque nosotros hicimos el enunciado como antes de entrar a esa sección, como que no éramos parte del curso. Entonces, ¿ya lo vieron? Como que vieron el problema entero. No entero, fue como una introducción, como no lo profundizó. Ya. Entonces podemos como utilizar lo que aprendimos recién, como la metodología, esta receta, entre comillas. Entonces, aquí no anoté nada para que lo hiciéramos como más con ustedes, que ustedes me dijeran como cuáles eran los pasos. ¿Cómo seguir? ¿Alguien se acuerda cuál es el primer paso? Así como para anotar los pasos primero y después leemos el enunciado. Definir las variables. Ya, claro. El cero que era como las variables. Variable y naturaleza. Variables naturales, claro. Variables de decisión. Y naturaleza. Ahí también lo dijeron por el chat. Así que, bien. ¿Y después cuál venía?
de la receta, más o menos. Las restricciones. Claro, las restricciones o las relaciones entre las variables. Relaciones. O sea, siempre le llaman restricciones, pero a mí me gusta ponerle relaciones porque al final, por más de que sean algo específico las relaciones, como que siempre se están relacionando las variables con restricciones. Y finalmente, ¿qué era? El último paso. El objetivo. Claro, la función objetivo. El objetivo. A lo que queremos llegar, por lo que estamos haciendo todo esto. Entonces, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer el enunciado? ¿No? ¿Sí? Ya, lo leo yo. Usted desea irse de viaje por un mes, para lo cual debe armar su equipaje. El viaje es largo y su maleta pequeña, por lo cual no le cabe todo lo que le gustaría llevar y debe decidir cuáles son las cosas que deben ir con usted. Si su maleta tiene capacidad CAP, ahí identificamos como una restricción, como que tenemos una capacidad. Además tiene distintos candidatos a ingresar a su maleta. O sea, tenemos como que decidir por cada uno de los objetos, los candidatos son objetos, y distintos candidatos a ingresar a su maleta. En un conjunto ahí. Y cada uno de ellos ocupa un espacio ahí. O sea, tenemos también como una restricción, o no restricción, un dato de cada volumen de espacio ahí. Y me generan, por llevar ese objeto, me genera una utilidad UI al llevarlo. Se solicita decidir cuáles son los objetos a llevar con tal de maximizar su utilidad total. Ahí como bien, más o menos el estilo no se aleja tanto del anterior. Como que de nuevo queremos maximizar la utilidad total, pero cambian algunas cositas. ¿Alguien se le ocurre como qué variable tendríamos? Los objetos, que sería la I minúscula. Claro. Pero como solo hay un tipo, hay un objeto de cada tipo, al final no sería como elegir cantidad como en el anterior. Como, ¿qué podría ser? Volumen. Podría ser una variable de volumen si que no estuvieran dando como ya el volumen de cada objeto. Pero como ya no están dando el objeto de cada uno, como que al final no decido sobre el volumen, sino que decido como sobre los objetos en sí. No sé si alguien me cacharon la idea. De los objetos, ¿No? ¿Que no se escuchó? Disculpa. el beneficio de los objetos. Podría ser La también por utilidad. beneficio. Podría ser por utilidad. Pero en este caso, eso suena más como al objetivo. Como que al final nos piden maximizar la utilidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la utilidad, generalmente vamos a tratar de tirarlo para el objetivo. El volumen suena más La como... cantidad, ¿no? La cantidad, claro. La cantidad, pero no es cantidad porque es un tipo de cada objeto. Entonces, podría ser una variable de cantidad si que nos dijeran como explícitamente es más de un tipo por cada i. Pero en este caso solo uno. Entonces, solo tengo que decidir si llevarlo o no. Ya no es como cuánto, ya es como sí o no, simplemente. ¿Y cómo hacemos eso? Con una Y variable... partido por ahí. Ah, perdón. Dime. Y partido por ahí. Y partido por ahí. Ya, ¿No sería pero, como el dime como más o objeto menos la partido idea. por el costo? Pero- No, sería como la utilidad que genera partido por el costo que toma por llevar el objeto. Es que no sé cómo poner la palabra. No sé Ya, si se creo que entiende. entiendo tu idea, pero creo que eso va más como a la función objetivo, como la Ah, relación. Como... pucha, sí. Sino, la variable que queremos hacer en realidad es como decidir, decidir sí o no. Cuando queremos decidir sí o no, o si se activa algo, si no se activa, hacemos una binaria. Hacemos como una variable binaria para cada objeto. Como voy a llevar ese objeto o no lo voy a llevar. Entonces, como es para cada objeto, vamos a utilizar el índice i en i. Y casi siempre hacen eso. Casi siempre es como el objeto i o la máquina i, la máquina j del conjunto j grande. Entonces, como aquí nos dicen como el objeto i, desde un conjunto i grande, vamos a tener un subíndice, x sub i. El i va a ser nuestro índice que va a representar a cada objeto que podemos llevar. Y el xi, ¿qué va a hacer? Va a ser si llevo el objeto i, y 0 si no.
¿Cachai? Como que solo me basta, yo también al principio me complicaba caleta como con las variables, como generar algo como que tenga mucha información, pero la verdad es que casi siempre son bastante simples. Son como o binarias o cantidad. O, no digo que siempre sea eso, pero por lo general son bastante como de clásicas. Entonces, vamos a tener una variable que va a hacer decidir si llevo el objeto o no. ¿Por qué? Porque voy a tener una capacidad, que es la que dijimos al principio, esa capacidad cap, esa que está acá. Entonces no puedo llevar todos los objetos, puedo llevar solo algunos. Entonces, claramente mi variable de los objetos no van a ser todas uno. Voy a tener que elegir un subconjunto de todos esos objetos a llevar para el que sea el óptimo. Pero todos tienen un volumen, todas me generan una utilidad. Entonces, la utilidad, como el objetivo es como maximizar la utilidad, como que va directamente con eso. Y el volumen me suena más como a restricción, porque tenemos una capacidad de volumen, esta capacidad de volumen, y tenemos un volumen que ocupa cada objeto. ¿Se entiende? Falta también ahora la naturaleza de esta variable, que por más que sea claro que es 0 o 1, como que siempre nos dicen como que hay que escribirla explícitamente, como que xy vive en 0, 1 para todo y en el y grande. O sea, ahí tendría la naturaleza y la variable. Siempre acuérdense de eso, porque siempre es como 5 décimas gratis, como de una, o 5 décimas si que se te olvidó, 5 décimas descontadas de una, por algo como que en realidad no le cuesta a nadie, creo. Y vemos ahora la restricción. Ahora que ya les di como más o menos explícito la variable, quiero que me digan qué se le ocurre, cómo notar la restricción. La inecuación o la ecuación que sería la restricción. ¿Alguna idea? No me tiene que dar explícito. ¿Una idea nomás? ¿Algo? Que la suma de los volúmenes de los objetos que voy a llevar sea menor o igual a cap. Acá, claro. Sí, perfecto. Eso mismo. Entonces, ¿cómo anotaría eso? Como la suma ¿de qué? De los A sub i. De los a sub i. ¿Ya? Por xy. Claro. Por xy, porque si no pusiera el por xy estaría diciendo como la suma de todo el volumen de todos los objetos. Entonces el xy me va a dar el volumen total de todos los objetos que voy a llevar. Y la suma la podemos anotar como de distintas formas, pero como el objeto no tenemos claro si es objeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, como que en vez de anotar i igual 0 hasta la cardinalidad de i, vamos a anotar como más simple, como la suma de todos los i en el conjunto i, para simplificarnos la vida. Ya, y esa suma, ¿cómo la restringimos? Menor Menor o igual a cap. Claro, menor o igual al cap. Y ahí tendríamos nuestra restricción. Como que al final no hay nada más que nos esté restringiendo realmente en el problema, entonces estamos listos. Como que uno a veces... ¿Sí? ¿Disculpa? Es que dice y distintos candidatos a ingresar, entonces, y no sería como un n, por decirlo así, un número fijo, como que en la sumatoria no sabría qué poner en la parte de arriba. Claro. O sea, espera, no sé si entendí la duda, ¿la puedes repetir? Es que ya, en la sumatoria se pone el i que se mueve y el n generalmente, pero aquí Claro. el n sería como el i, entonces abajo se me hace raro ponerle un i perteneciente a i mayúscula, Sí, si i es el número total. claro. Sí, entiendo la duda. Como que uno está acostumbrado como a anotar la suma como de... Aquí sería como de i igual a 1, quizás hasta lo que sea la cardinalidad i, que es como la cantidad de objetos que hay. Como algo así decís tú, Eso. ¿cierto? Sí, Sí, sí. pero el tema es que, por un lado, es mucho más fácil anotar estos subconjuntos que en este ramo no somos tan formales, ¿cachai? Como que no queremos que anoten Bacán. para todo y en el no sé cuánto. Es como que se entienda la idea. Y la idea se entiende bien como solo poniendo esto. Y por otro lado, tampoco es tan formal poner eso, porque no sabemos si son objetos ordenados. ¿Cachai? No sabemos si es un objeto i. I podría ser como guante. Entonces, no vamos a tener un índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que vamos a tener un índice guante, zapatilla, algo así. Yeah. Entonces, en realidad no podemos
sumar ordenadamente. No sé si se entiende. Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces eso vamos a tratar de, o sea, no lo vamos a tratar de editar. Cuando se pueda, obviamente vamos a tratar de ponerlo así, pero para asegurarnos, generalmente ponemos el conjunto. También para ahorrarnos notación, como para no estar perdiendo tiempo. Ya, el tema es, ¿se le ocurre alguna otra restricción que podamos hacer? ¿No hay problema? ¿Alguna idea? ¿Intuición? Mayor o igual a 0, ¿no? Claro, pero eso como que ya va en la naturaleza. Ya dijimos que vive en 0,1. Entonces no es necesario ponerlo, pero si queréis, para asegurarte puntos, nadie te puede borrar puntos por poner x y mayor o igual a 0 para todo y. En el y grande. Pero como ya la naturaleza es ese, como que ya viene un poco dado. Pero sí, generalmente los problemas más adelante vamos a notar, cuando sean matrices y cosas, vamos a notar el de mayor o igual a 0. Así que igual es buena la acotación. ¿Y alguna más? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué era el Q sub I? ¿Cantidad? Es mi letra fea, que no es un Q, es el volumen. El ¿Es volumen una A? está... Ah, ya, vale. ¿Verdad? Está subí. Ya, gracias. Me mataste. Lo siento, gracias. Ya, es una A subí. Voy a anotarlo, no sé si borrarlo. A subí. No sé cómo hacerlo. Lo mejor que puedo hacer. ¿Hay alguna otra restricción que se le ocurra? Voy a dejar el enunciado. Sí. Y aquí igual le hice trampa, no existe otra restricción. No es necesaria otra restricción. Es que esto era para como que se dieran cuenta que igual a veces es difícil ver como cuándo terminaste en estos problemas de modelamiento. Como que no es fijo. No te van a decir cómo encuentre las 3 restricciones que tiene este problema. Es como encuentre las restricciones. O sea, perdón, no te van a decir eso tampoco, te van a decir modelos. Y tú vas a tener que encontrar todas las restricciones que hacen el problema. Y muchas veces vas a encontrar una que realmente está diciendo lo mismo que otra, o te va a faltar una que relacionaba las variables y al final estaba todo bien lo que hiciste, pero no estaba la conexión entre las dos variables con las que trabajaste. Entonces, esto como que al final se va trabajando con intuición y con hacer problemas. Como que mientras más problemas vayan haciendo, más seguros van a estar de que en un momento terminaron de modelar, terminaron el problema, como que ya, y filo, anoté mi función de objetivo y terminamos, todos para la casa. Y la función objetivo nos falta. ¿Alguien se le ocurre cuál es? ¿Una idea? ¿Intuición? Cualquier cosa. ¿Puede ser ahí lo de la utilidad partido por el volumen? Ya, podría ser la utilidad por el partido por el volumen, si que fuera como utilidad por unidades de volumen, o algo así. Pero en este caso como que la utilidad es como solo para llevar el objeto, ¿cachai? Entonces al final el Ya. volumen no le va a estar afectando a la utilidad. Por simplemente el Ya. hecho de llevar el objeto voy a tener la utilidad U sub i. Entonces, ¿se le ocurre cómo anotarlo? ¿O cómo, qué más iría? Eso sería como maximizar la utilidad nomás, ¿o no? ¿Ya? Maximizar la utilidad. Voy a anotar literalmente eso. Así. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo? El max del ASUPI. Pero alguien más había hablado, para escuchar como a los dos. Yo, pero que termine el compañero nomás. Ya. Dime. No, dije eso. Ya, uno que lo anote ya. en el chat y el otro que me lo diga. Así como para que sea al mismo Yo tiempo. digo nomás, maximizar la utilidad, pero solo de los elementos que vas a llevar. Claro. ¿Y cómo sería eso? Utilidad por XY. Utilidad por XY. O sea, U utilidad sub i. por XY. ¿Sí? Sí. Ya, sí. Está bien la intuición, pero falta un detallito. ¿La suma? Claro, la suma. Porque queremos maximizar como la utilidad no de solo un objeto, sino que queremos maximizar la utilidad de todos los objetos que llevamos.
Y es más o menos la misma idea que la restricción está de aquí, del volumen. Claro. Maximizar como... ¿Sí? ¿Puedes decir algo? No, no. Ya. Maximizar la suma. ¿Y la suma de qué? Como cuál es el índice o... De I en I. Claro, el mismo. Literalmente el mismo. Porque es como la utilidad de los que llevamos. Y con eso estaríamos. Con eso terminamos de modelar y ya estamos listos. Y más o menos como hasta una semana más yo creo que va a ser, o 2 semanas más una tarea que va a aparecer en algún momento va a ser puro modelamiento. Con teoría que le van a ir metiendo de a poquito. Entonces aquí pusimos como un método que había de hace tiempo, como para modelar los PPL, metodología para modelar, pero es como lo mismo que les puse, pero en más palabras. Y como yo lo encuentro un poco más enredado. Es como para resolver el problema de programación lineal, muchas veces en el contexto del ejercicio resulta tortuoso y dificulta su comprensión y resolución. Como que muchas veces les van a decir algo súper rebuscado. Como les van a decir casi que una cosa, pero le están pidiendo otra. Entonces van a haber unos textos tremendos donde van a poder sacar recién como 5 líneas para decirles que hay una variable y nada más, o que hay un dato. Entonces aquí, sin embargo, nunca olvidar de qué preguntas importantes debemos plantearnos para así resolver correctamente el problema y poder abordar el ejercicio de manera simple. Dice primero cómo identificar el problema, que es como entender qué está pasando, como qué es lo que nos están preguntando, qué es lo que vamos a decidir. Decidir al final es como, siempre es la variable que vamos a optimizar, porque no decidimos sobre los parámetros ni nada más. Entonces, como que decidir es al final como elegir el valor óptimo. O sea, no necesariamente decidir es el óptimo, pero en nuestro caso sí queremos llegar al decidir el óptimo. ¿Y cuál es la tarea operacional? La tarea operacional es como lo mismo, como la decisión. Es que esto es más como de otros cursos operacionales. Identificar como qué condiciones debemos cumplir a la hora de buscar estos objetivos. Es decir, como qué normas debemos cumplir y cuáles son las restricciones. Es justamente lo que vimos de restricciones y relaciones, como no pasarnos de algo, o que una variable tiene que ser mayor o igual a otra, y cosas así. Por ejemplo, lo que no vimos en este auxiliar, pero que se usa harto, es como tengo distintos conjuntos de objetos, por ejemplo, y puedo llevar varios de esos tipos, pero puedo darme una variable que sea como llevar o no elementos de ese tipo, y de ahí hacer una variable que sea como recién la cantidad de elementos de ese tipo que quiero llevar. Entonces podría tener como x y lo mismo que teníamos delante, que sea como igual a, si lo llevo y 0 si no, y podríamos tener otro y, me faltó una t de tipo, y del tipo t. Y podríamos tener otra variable que sea i sub t, y subtipos, que sería como, no, pues perdón, discúlpenme, hice al revés el ejemplo. Este era i sub i si llevo el objeto, si llevo el tipo i o no. Si llevo tipo i o no. Y un i sub it, que sea igual si llevo el objeto 1, si llevo t del tipo i, y 0 si no. 0 bla bla bla. 0 si no. Entonces, al final, si vemos estas dos variables, vamos a tener que esta va... ¿Qué pasó aquí? No. Pucha. Perdón por esto, me confundí, Brigitte. Este es el número de objetos de t del tipo i. Dígame si lo estoy confundiendo mucho. Lo que quería hacer era como, no puedo llevar del tipo i, o sea, no puedo llevar no puedo llevar ni un número de estos si no estoy llevando de ese tipo. Entonces puedo tener como un número muy grande, que normalmente en este curso le ponemos la gran M, que es como un número muy, muy grande, por x sub i, que va a ser, ya, para llevar una cantidad del objeto i, del tipo i, tengo que recién elegir ese tipo. Entonces, si no elijo el tipo i, al final esta variable tiene que ser 0, y si sí lo elijo, tengo que dejarlo tomar como el valor que quiera. Entonces m va a ser muy, muy grande. No sé si se le enredó un poco.
¿O si se O entendió? sea, como para la idea del ejemplo del problema de la mochila, sería, por ejemplo, XY, suponiendo, no sé, guantes, pantalón, guante, pantalón, gorro, chaqueta, por ejemplo. Sí, sí. El XY sería como uno si llevo el guante, o llevo Claro. la chaqueta, o no llevo la mochila, y el Y sub IT sería como si llevo 2 guantes, 3 chaquetas, o si no llevo, no sé. Como Claro. algo así sería la Sí, detrás de eso. igual el índice T me está sobrando, como que lo tenía por el tipo, pero... Sí, el I es la cantidad del tipo I que voy a llevar. Ah, ya, ok. Bueno, Perdón por ese subíndice. Que me estaba confundiendo como con otro ejemplo. ah, Pero sí, exactamente lo que dijiste, justamente eso. Como todos los guantes que quiera llevar con una variable y otra variable que sea como si voy a llevar o no guantes. ya, ok. Y aquí estas relaciones generalmente se olvidan. Como que muchas veces ponen todas las restricciones sobre el número de objetos que van a llevar o ponen todas las restricciones sobre si llevo o no el objeto, pero se les va a poner como la restricción de que si no puedo llevar una cantidad de un objeto si no estoy llevando ese objeto. ¿Sí? Entonces, muy presente tener como esto que le llaman siempre la relación entre variables. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Que puede ser de este tipo o de otro. Como también puede elegir, como que esta XY puede tener otra restricción. Puede ser como, voy a tener un objeto Y y un objeto J que son como suplementarios. Onda, si llevo agua quizá, digamos que XY es agua y XJ es bebida. Si llevo agua, no voy a llevar bebida, y si llevo bebida, no voy a llevar agua. Entonces esto sería como menor o igual a 1. A lo más puedo llevar bebida o a lo más puedo llevar agua. Entonces esto también sería otra relación entre variables. Y como varias cosas así que vamos a ver más adelante, que siempre se van a usar. La gran M, este es como, yo diría que la más clásica, la que más se va a usar. Y seguimos viendo aquí como esto, identificar cuál es el objetivo general o más importante. Es decir, la función objetivo y qué meta queremos alcanzar como organización. Y a organización esto no necesariamente. Pero es lo más importante al final. Como que sí, podemos tener todo el problema definido, todas las galletas que vamos a llevar, todos los dulces, todos los gramos de dulces, pero lo más importante es como ver cuál es el óptimo. Como ver dónde vamos a tener más ganancias, dónde vamos a sacar más felicidad, dónde vamos a tener el mejor resultado posible, que es como el objetivo al que queremos llegar y lo que hacen como generalmente los ingenieros, como llegar al resultado más bacán. Y al considerar las tres preguntas anteriores, lo que buscamos es encontrar la variable de decisión BD, las restricciones y la función objetivo, que generalmente se pueden anotar así de manera más rápida. Y una vez declarada esta, se encuentra resuelto el problema. O sea, no un problema, sino que es como resuelta la modelación. Porque el problema al final va a ser optimizar eso, que vamos a ver más adelante. Y no se requieren anotaciones adicionales. O sea, ustedes modelaron, les pidieron modelar y fin. No hay que optimizar nada. Notar que la cuarta pregunta planteada sirve para entender el contexto general y darse cuenta de qué es lo que estamos buscando. Es decir, sirven para poder armar y encontrar correctamente las tres partes esenciales. Eso es simplemente como para ver que todos giran en torno a esto. Como con el contexto ya vamos a entender eso y el objetivo al que estamos apuntando. Y con eso estaríamos. Eso sería todo el auxiliar. Igual estuvo rápido, pero lo hicimos en 1 hora, creo. No sé si tienen algún comentario, algún feedback o algo que me quieran decir. Si estuve muy rápido, muy lento, o muy fome, cualquier cosa. ¿O algún consejo? ¿Podría poner de nuevo la parte de arriba donde escribiste como la receta? La parte de arriba donde escribí la receta. Igual voy a subir esto, yo creo. Ah, ya, bacán. Por si quieren. Aunque no sé si me van a entender. Pero ahí te lo dejo por mientras. Ah, no, perdón. No, más arriba, más arriba. Eso, o sea, ahí. Sí. ¿Algún comentario que me quieran dar? ¿Alguien? ¿No? Yo tengo un comentario. Dime, No sé si Ricardo. se escucha. Sí, ya, te escucho. Bueno, primero agradecer el uso de la tablet, como que queda muy claro que lo hagáis así que bacán. Y no, decirte que para ser tu primer auxiliar fue súper buena, quedó claro. Y lo que sí, no te entendí mucho el tema de la gran M. Como que ¿Ya? lo último que dijiste, no caché muy bien qué significa. Si lo podéis como Si queréis lo repito. explicar o reformar. Sí, por favor. O sea, por un lado, gracias por el comentario. Me
me alegra bastante como obtener una buena respuesta. Y la tablet me la compré justamente para esto, ocupé mis ahorros para esto. Vamos a la gran M. La gran M, pero ¿qué es lo que no se entendió exactamente? Como para apuntar más allá. Cuando dijiste que la M es un número mucho más grande, o un número muy, muy grande. No caché Claro. por qué tiene que ser un número muy grande. ¿Por qué tiene que ser un número muy grande? Porque el XY es binario. Habíamos definido como binario. Entonces, no va a tomar valores más que 0 o 1. Entonces, si yo pusiera como XY, este te sobra, XY menor o igual a, o sea, Y sub Y menor o igual a XY, voy a estar restringiendo el valor del I sub Y. Porque esto nosotros queremos como que sea el número del tipo Y que quiero llevar, pero si le digo que es menor o igual a una binaria, entonces no puedo llevar más de un objeto de ese tipo. ¿Cachai? Como que Ya, tengo que decirle que la binaria se multiplique por algo muy grande para que me deje llevar todos los objetos que quiero llevar. ¿Cachai? ya, sí, te cacho. Gracias. Como que esto no queremos eso. No sé si alguien más tiene una duda, pregunta, feedback, comentario. Yo te felicito por lo bien que lo hiciste para ser tu primer auxiliar. Salió súper bien y te entendí todo yo, por lo menos que me cuesta entender. Ujú. Y nada, pues felicitaciones. Muchas gracias, cabrón. Porque pensé que iba a salir muy mal, la verdad. No me tenía No, tantas. salió bien, se entendió todo. Muchas gracias. Entonces, no sé si quieren proponer algo para la siguiente, como si quieren ocupar otro método, o que escriba más cosas, no sé. Cualquier cosa. Según yo, Yo creo, sí, todo bien. No sé. ¿Sí? ¿Todo bien? yo creo que si, como lo hiciste ahora, subiendo como donde anotaste y el video, está todo perfecto. Ya. Entonces, vamos a seguir así hasta que encontremos algo mejor, si es que a alguien se le ocurre. O si se me ocurre a mí. Y eso, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por estar en el auxiliar. Espero que nos sigamos viendo para poder enseñar lo mejor posible, que todos avancemos. La idea es que todos entendamos bien todo, no solo centrarnos en algunos. Si alguno tiene una duda, realmente quiero como que me diga que veamos esto de nuevo. Igual a veces yo siento que me apuro o cosas así y no queda claro a todas las personas, o no todos están prestando la misma atención tampoco. Y eso, creo que eso la dejaríamos hasta acá, si les parece. Ok, gracias. Bacán. Gracias Ya. a ti. Pásenlo bien, que les vaya bien. Chao, Chao. muchas gracias. Chao, Chao. cuídense. Chao, gracias. Chao, Gracias. chao. Que estés bien. Chao. Chao, gracias.